apareció en ti. Ya. Dale, Marcelo, adelante. Que se ha podido publicar o que se ha recopilado en relación al efecto o potencial efecto que puede tener este virus, ¿cierto? El SARS-CoV-2 que genera esta enfermedad que es la COVID-19 sobre el embarazo, gestación y también algunos datos que hay sobre lo que puede pasar en lactante y en niño o niña. Y mi mirada es desde la evidencia científica porque yo de formación soy bioquímico y me he dedicado al estudio de la fisiología, particularmente la fisiología de la placenta y la gestación humana. Y eso es lo que hacemos en el Laboratorio de Investigación Materno-Fetal en el Departamento de Obstetricia y Ginecología, así que me enfoque más bien desde la evidencia científica para tratar de explicar un poco cuáles pueden ser los potenciales efectos de este nuevo virus, ¿ya? Sobre el embarazo y la infancia, ¿ya? Entonces, para partir, ya hay que señalar de que, bueno, durante el embarazo o la gestación humana se dan una serie de adaptaciones en los sistemas maternos que tienen el objetivo, obviamente, de sostener el proceso de embarazo y desarrollo del feto. Y aquí menciono algunos de los principales cambios que se dan durante la gestación que tienen que ver con adaptaciones del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular materno, del sistema inmunológico y del sistema hormonal. Hay otros sistemas, obviamente, que se ven modificados durante el embarazo, ¿ya? Como el sistema renal, por ejemplo, o lo que ocurre eh, con adaptaciones a nivel incluso del sistema nervioso, ¿ya? Pero yo destaco los profundos cambios que se dan en el sistema respiratorio, cardiovascular e inmunológico, porque obviamente estos sistemas también tienen que ver con lo que puede generar el virus, que es un síndrome que genera un problema del sistema respiratorio de tipo agudo, ¿ya? Esa es la definición, ¿cierto?, del SARS-CoV-2, ¿ya? Del virus que genera este síndrome respiratorio. Entonces podemos pensar de antemano de que si durante la gestación se dan una serie de adaptaciones en estos sistemas, podría ser de que un virus que afecte estos sistemas en la madre podría también afectar el desarrollo correcto del embarazo y el desarrollo del feto, ¿ya? Esa es la sospecha, digamos, que de antemano uno puede plantear en cuanto a que un virus que genera un síndrome respiratorio pudiera afectar también el desarrollo normal del embarazo. Ahora, cuando hablamos del embarazo, hay que hablar también de la placenta, que es este órgano que, como se menciona acá, es fundamental para que el feto se desarrolle de manera adecuada, porque la placenta es la interfase ya que pone en contacto a la madre con el feto y es básicamente el órgano que le permite al feto desarrollarse de manera correcta, ¿ya? La placenta está formada fundamentalmente por una red de vasos sanguíneos que le permiten al feto obtener los nutrientes y el oxígeno desde la sangre de la madre. Por lo tanto, una placenta que se desarrolla normalmente y que funciona bien, permite que el feto se desarrolle adecuadamente y que crezca lo suficiente y que llegue a madurar lo adecuado para luego, obviamente, generar un trabajo de parto también óptimo y poder nacer adecuadamente. Entonces, cualquier alteración que se pueda dar en la función de la placenta, podemos sospechar de que va a generar un impacto importante en el desarrollo del feto. Entonces, una de las primeras preguntas que se planteó cuando aparece cualquier virus, y cuando apareció este virus en particular, es si efectivamente este virus puede afectar la función de la placenta y por ende puede afectar el desarrollo del feto, ¿ya? Ahora, entrando un poco en el detalle para entender un poco cómo funciona la placenta y cuál es la relevancia que tiene este órgano en el desarrollo del feto, tenemos que fijarnos acá que la placenta ya, se conecta directamente con el feto a través del cordón umbilical, ¿ya? La placenta tiene una parte que está adherida al útero materno, ¿ya? Y está en contacto con estas arterias espirales, que son arterias que están en el útero de la madre y por donde circula sangre materna, obviamente, ¿ya? Y acá en la placenta se genera una zona de intercambio que le permite al feto obtener el oxígeno y los nutrientes desde la sangre materna, ¿ya? Acá con mayor detalle lo que se puede ver es la estructura de una placenta ya formada, en donde aquí vemos el cordón umbilical, y estos son la placenta propiamente tal, ¿ya? Y la placenta genera estos racimos que son básicamente vasos sanguíneos, vasitos pequeños, por donde circula sangre del feto, y por acá circula la sangre de la madre,
Entonces aquí se produce el intercambio, ¿ya?, de gases y nutrientes, y eso hace posible que el feto descarte los desechos metabólicos, el CO2 que genera por su desarrollo, y obtenga el oxígeno y los nutrientes, principalmente la glucosa, los aminoácidos, el colesterol, etcétera, desde la sangre materna, ¿ya? Con más detalle aún en este dibujito acá, lo que se muestra es lo que ocurre ahí en los capilares de la placenta, en los vasos de menor calibre, los más pequeñitos, ¿ya? Y acá lo que podemos ver es que acá se produce la zona de intercambio, aquí se muestra lo que sería un vaso sanguíneo, un capilar placentario o capilar fetal, por donde circula la sangre del feto, y por fuera de esta estructura está la sangre de la madre, ¿ya? Entonces aquí se produce el intercambio. Hay que siempre tener presente de que no hay un contacto directo entre la sangre materna y la sangre del feto, ¿ya?, sino que a través de esta estructura que está formada por las células que forman la placenta, es donde se produce el intercambio, ¿ya? Entonces una placenta bien formada, bien desarrollada, eh, sostiene básicamente el desarrollo del feto de manera adecuada, ¿ya? La placenta se transforma entonces en un órgano que le permite respirar, ¿ya?, y alimentarse al feto de manera de permitir su desarrollo adecuado, ¿ya? Por lo tanto, podemos pensar, ¿ya?, y sabemos, ¿cierto?, que cualquier alteración que se produzca en la placenta, cualquier alteración en su estructura o en su función, van a alterar el desarrollo adecuado del feto, y eso se sabe desde hace mucho tiempo, y por eso es que consideramos a la placenta como un órgano tan fundamental, ¿ya? Entonces, como les decía, la pregunta clave es saber si este virus, ¿ya?, el SARS-CoV-2, que genera esta enfermedad que es la COVID-19, efectivamente infecta o afecta la función de la placenta. Es una pregunta clave, ¿ya? ¿Y qué es lo que lo dice la evidencia? Primero hay que decir de que la evidencia científica está siendo recién publicada, por lo tanto se están sumando día a día, se están sumando nuevos artículos que muestran alguna evidencia de lo que puede estar ocurriendo con este virus y la placenta y el embarazo. Entonces cada día tenemos información nueva, y esta es información en desarrollo, ya que que todavía está en vías de confirmación, pero eh, la evidencia ya que se nos muestra acá en esta diapositiva, lo que vemos a su izquierda es básicamente una imagen de microscopio de cómo se ve una placenta en el estudio de laboratorio, ¿ya? Y lo que se muestra acá es básicamente lo que yo les decía aquí adentro de esta estructura, donde están los vasos sanguíneos fetales que se muestran acá, por donde circula la sangre del feto. Por fuera, ¿ya?, de esto está el tejido de la placenta, y lo que se muestra acá y se destaca en esta flecha es lo que se llama el sincito trofoblasto, que son las células de la placenta que están en contacto directo con la sangre de la madre, ¿ya? Entonces, acá es donde se produce el intercambio, ya si nos imaginamos esto en el contexto de la placenta funcionando, ya podríamos imaginar que acá hay sangre materna, entonces aquí se produce el intercambio de gases y nutrientes entre la sangre materna y la sangre de feto, y lo que se encontró en este trabajo es que al estudiar placentas de madres con coronavirus, se pudo detectar a través de este experimento de microscopía electrónica la presencia del virus dentro de la placenta, ¿ya? La microscopía electrónica es una técnica que permite obtener información muy detallada, ¿ya?, estructural de los distintos tejidos, y lo que se muestra acá es la identificación básicamente por la forma del virus en la placenta. No sé si lo ven bien. Sí, se ve muy ¿Sí? bien. ¿Todo se ve bien? Sí. Ya. Sí, Entonces, y si se fijan ustedes ahí, ya lo que se ve acá, este círculo básicamente sería el virus, y se ven estos cachitos ahí que son característicos del coronavirus, de los coronavirus en particular de este, ¿ya? Y acá un detalle de cómo se ve con mayor aumento el virus al microscopio electrónico, y tiene esta forma, ¿cierto?, que ya todos conocemos, que es esta forma circular con estos cachitos aquí en su contorno, que son básicamente proteínas que tiene el virus que le permiten incorporarse a los distintos tejidos, ¿ya?
Entonces, este es el primer trabajo que mostró que efectivamente podría estar el virus en la placenta, ¿ya? Ahora ha surgido una serie de debates en torno a esto. Algunos investigadores dicen que en realidad pueden ser otra tipo de estructura esto, pero recién, ya hace unos días, apareció otro artículo donde efectivamente también otros investigadores, otro grupo de estudio, encontró la presencia del virus también en placenta de madres con COVID positivo, ¿ya? En esta foto de su izquierda lo que se ve también tejido es placenta, tejido de placenta, ¿ya? Y lo que se marca en café es la presencia de una proteína en particular del virus, ¿ya? Y se destaca que la presencia del virus aparece en estas células del sincitio trofoblasto, ¿ya? Particularmente. Volviendo un poco atrás, ¿ya? Para recordar, básicamente aparecería en este tipo de células, ¿ya? El virus, ¿ya? En estas células que son lo que se llama el sincitio trofoblasto, es decir, las células que están en contacto directo con la sangre materna. Eso es lo que se ha podido determinar hasta el momento. Volviendo donde estábamos. Entonces les decía que este otro grupo detectó ya mediante esta otra técnica de microscopía que efectivamente el virus podría estar en estas células de trofoblasto en la placenta, y también con microscopía electrónica encontraron dentro de la placenta la presencia de esta estructura que parecen ser el virus, ¿ya? Y además de eso se han hecho algunos estudios utilizando esta técnica bien conocida actualmente, que es la del PCR, ¿ya? Pero con muestras obtenidas desde la placenta, se ha podido detectar por PCR también la presencia del virus en la placenta. Así que, al menos la evidencia que existe en la actualidad muestra que puede ser que el virus desde la madre pase a la placenta, lo cual obviamente genera preocupación, porque si tenemos el virus presente en la placenta podría generar algún daño. Y eso es lo que se ha tratado de ver en este otro trabajo, en este par de trabajos se trató de ver si había algún tipo de daño asociado a la presencia del virus en la placenta, y básicamente acá lo que se muestra son los vasos sanguíneos de la placenta, ¿ya? Aquí se muestra un vaso de la placa coriónica, que es la parte donde está conectado el cordón umbilical en la placenta, ¿ya? Y este es un vaso sanguíneo, ¿ya? Para decirlo en simple, es el lumen, es decir, la parte interna del vaso, y lo que se muestra acá ya con más rojo son depósitos de fibrina que en realidad son características anómalas de un vaso sanguíneo. Ya no debía estar esta fibrina acá en el vaso sanguíneo, lo que muestra de que estos vasos desarrollarían una especie de proceso aterosclerótico, ¿ya? Tipo aterosclerosis, posiblemente asociado a la presencia del virus. Y lo otro que se muestra acá, también en placenta de madres con COVID positivo, es que hay muy pocos vasos sanguíneos en la parte de los capilares. Está de nuevo la parte de la placenta en donde se produce el intercambio de gas y nutrientes con la sangre de la madre. Se ven pocos vasos sanguíneos, ya por lo tanto podríamos pensar de que es una placenta donde se genera alguna alteración de tipo vascular, lo que podría afectar el aporte de gas y nutrientes hacia el feto. Y ahora todo eso tiene que todavía estar sujeto a mayor confirmación, pero la evidencia reciente muestra que podría existir algún tipo de daño vascular en la placenta de madres con COVID positivo. Y en esta otra imagen de este otro trabajo se muestra que en la arteriola uterina materna, que son los vasos que suministran de sangre a la placenta, también existirían estos depósitos de fibrina, lo cual hablaría de algún tipo de daño que se puede dar en los vasos sanguíneos, que son relevantes para que la placenta ya funcione y para que el feto obtenga sus nutrientes, básicamente, ¿ya? Entonces, con lo anterior, ya podríamos decir que efectivamente el virus de la madre podría estar pasando a la placenta, pero la pregunta más relevante en esto es si efectivamente existe transmisión vertical del virus, es decir, si de la sangre materna puede pasar directamente al feto, ¿ya? A través de la placenta. Y la verdad es que todavía existe poca evidencia para descartar esto, ¿ya? Pero lo que podemos decir de manera positiva es que no se ha detectado la presencia del virus en líquido amniótico, que es el líquido que baña al feto durante su desarrollo.
aunque todavía faltan estudios. Todo lo que tenga que ver con coronavirus, especialmente en el contexto del embarazo, hay que decir de que todavía faltan muchos estudios para poder efectivamente tener certezas, ¿ya? Pero lo que se ha podido determinar en este caso es que parece ser que el virus no pasaría con frecuencia desde la madre directamente hacia el feto, ¿ya? Podría aparecer en la placenta, podría afectar probablemente la función de la placenta, pero no pasaría directamente hacia el feto. Es decir, igual la placenta serviría como una especie de barrera para que el virus pase desde la madre hacia el feto en desarrollo, ¿ya? En este sentido sería diferente a otros virus que sí se sabe que pasan a través de la placenta, como por ejemplo el virus Zika, ¿ya? Que se sabe que, ¿cierto? Sabemos que genera daño importante en el desarrollo fetal, ¿ya? Y malformaciones relevantes, porque efectivamente ese virus sí es capaz de atravesar la placenta y afectar el desarrollo del feto, ¿ya? En este caso, parece ser que la vía de transmisión desde la madre al hijo a través de la placenta no sería una vía frecuente, al menos no hay reportes que puedan confirmar eso. Y destaco aquí un estudio donde se recopiló información de 666 neonatos de madre con COVID positivo, donde se reporta solamente 28 casos, un 4% de recién nacidos con la infección, ¿ya? Pero se destaca que sin sintomatología, es decir, recién nacidos que donde se pudo detectar la presencia del virus, pero que no desarrollaron cuadros complicados, ¿ya? Entonces, lo que se sabe hasta la fecha es que el virus se ha podido encontrar en la placenta, probablemente puede ser transferido desde la sangre materna hacia la placenta, pero como les digo, le he dicho recién, parece ser de que desde la placenta no pasa hacia el feto, ¿ya? Es decir, se mantendrían en la placenta y en el lado que está en contacto con la sangre materna. Una cosa importante sí a destacar es que los estudios muestran de que el virus que se ha detectado, cuando se ha detectado en placenta, se ha detectado tanto en madres sintomáticas como asintomáticas, y eso es muy relevante porque sabemos que un alto porcentaje de las mujeres embarazadas que tienen el virus lo desarrollan sin síntomas, ¿ya? Así como la población en general, un alto porcentaje de asintomáticos, lo mismo ocurre en el embarazo, ¿ya? Hay muchas madres con SARS-CoV-2, con el virus, pero que son asintomáticas para COVID, ¿ya? Pero que de todas maneras en esa población podría el virus estar afectando la placenta. No existe claridad todavía, ya si la presencia del virus en la placenta se asocia con mayor severidad del cuadro de COVID-19, pero se ha detectado que hay inflamación y alteración de la función de la placenta, lo cual podría significar algún tipo de alteración en el desarrollo normal de la gestación y podría efectivamente existir algún tipo de alteración a nivel fetal, ya que no sea tan grave como una malformación, pero sí afectar algún proceso de desarrollo del feto que lo puede afectar en su vida temprana o en su vida posterior. Lo otro es que se ha podido determinar de que hay algún tipo de relación entre el COVID-19 en el embarazo y una mayor prevalencia de parto prematuro. Por lo tanto, podría existir una asociación entre el virus, las alteraciones placentarias y la generación de un parto antes de tiempo, con las consecuencias que eso puede tener. Hay que considerar que, al igual que el resto de la población, la severidad del cuadro de COVID-19 en las embarazadas también va a aumentar si tienen factores de riesgo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si son embarazadas con sobrepeso u obesidad, si tienen diabetes pregestacional o gestacional, o si sufren de hipertensión crónica, por ejemplo, ¿ya? Es decir, al igual que el resto de la población, que sabemos, ¿cierto?, que el cuadro de COVID-19 es más severo cuando las personas tienen algún tipo de enfermedad de base, también en las embarazadas los cuadros podrían ser más complicados si esta embarazada desarrolla su gestación en condiciones de obesidad, diabetes e hipertensión principalmente. Por lo tanto, hay que tener mucha atención con eso en los controles ya que de la madre en gestación, de la mujer en gestación. Entonces hay que tener ojo con que tanto la obesidad materna como la diabetes gestacional son un problema muy relevante en nuestra población, ¿ya? Y aquí yo pongo algunas cifras a las cuales hay que poner atención, ¿ya? En nuestra población entre un 10 y un 15% de las madres desarrolla diabetes gestacional, hay aproximadamente un 7% de mujeres embarazadas con hipertensión crónica, un 25% de las embarazadas son mayores de 35 años, lo cual también sería un factor de riesgo para desarrollar un cuadro de COVID más complicado.
un 63% de embarazadas tiene exceso de peso y sobre todo lo más complicado serían los casos de embarazo con obesidad, que en nuestra población alcanza un 30%. Entonces son factores de riesgo que hay que tomar en cuenta, porque si los consideramos podemos pensar de que en nuestra población de mujeres en gestación hay un alto porcentaje de mujeres que podrían estar en riesgo de desarrollar una enfermedad, una COVID-19 de mayor severidad, ¿ya? Y también desde aspectos socioeconómicos, sociales, hay que considerar que estos factores de riesgo son particularmente prevalentes en poblaciones más vulnerables socioeconómicamente, quienes están más expuestas al contagio de COVID-19 lamentablemente, porque la estrategia del gobierno hay que decir que no ha sido la adecuada y estamos ante un avance muy acelerado de los contagios, sobre todo en la población que no puede desarrollar estrategia de cuarentena efectiva, ¿ya? Y tiene que o estar en contacto con alguien que continuamente tiene que estar saliendo por razones de trabajo o incluso tienen que estar trabajando, ¿ya? Algunas mujeres en gestación probablemente para tener algunos recursos durante este periodo, ¿ya? Y bueno, y en otros países obviamente se están desarrollando ya trabajos que indican que, por ejemplo, como muestro acá en reporte, en estudios desarrollados en el Reino Unido y en Estados Unidos, muestran que efectivamente hay una mayor prevalencia de COVID-19 en embarazadas pertenecientes a minorías étnicas y a grupos vulnerables, ¿ya? Lo cual también hay que considerar para nuestra población, porque como les decía, estas factores de riesgo para desarrollar una COVID más severa también son más prevalentes en poblaciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica, ¿ya? Ahora, esto salió recién en Estados Unidos, donde se están desarrollando estudios ya para ver cómo afecta particularmente el coronavirus a las mujeres embarazadas y han llegado a la conclusión de que efectivamente hay que poner ojo en la afección en este grupo porque debido a los cambios adaptativos que se producen en el embarazo, especialmente, como les decía, en los sistemas respiratorio, cardiovascular, en el sistema inmunológico, las mujeres embarazadas parecen tener mayor susceptibilidad a desarrollar la enfermedad por SARS-CoV-2, ¿ya? Y si le sumamos eso, mujeres embarazadas con obesidad o con diabetes gestacional, tenemos una mayor susceptibilidad a desarrollar COVID-19 con grados más severos, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado y hay que efectivamente considerar a la población de mujeres en gestación como un grupo vulnerable para desarrollo de COVID-19 y la idea es poder, obviamente, generar los controles necesarios y también cuidar o determinar en la mayor cantidad de población de mujeres en gestación quiénes son las que tienen el virus, ¿ya? Mediante los test de PCR. Entonces, en las mujeres que desarrollan, efectivamente, que desarrollan los síntomas de COVID-19 durante el embarazo, hay que decir sí que positivamente un alto porcentaje de estas mujeres desarrollan cuadros moderados, entre un 89 a 95% de los reportes indican que entre el 89, los reportes, perdón, indican que entre el 89 y 95% de los cuadros de COVID en el embarazo son moderados. Hay un 9% de cuadros severos, 5% de cuadros críticos. Hay una asociación, sí, que todavía se está tratando de certificar adecuadamente, pero parece haber una relación entre el COVID-19 y una mayor incidencia de partos prematuros. Por las alteraciones en la placenta podría haber una relación también con restricción de crecimiento fetal. Esto quiere decir de que los fetos se crecen en menor tasa, ¿ya? Y se generan recién nacidos más chicos de lo que debieran ser. Y hay algunos reportes de muerte fetal en casos de COVID severo, ya, y sobre todo cuando parece ser esto está relacionado a cuando la infección por COVID se produce tempranamente durante el embarazo. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Vamos bien? Estamos en total silencio. Yo por lo menos estaba poniendo mucha atención Ya. en la Bueno, no se presentación. me No sé interesa ahí si alguien tiene alguna consulta. ya. Por ahora parece que no. Ya. Bueno, ahí me dicen ahí por interno que alguna gente no se puede conectar, pero bueno, la cosa es que va a estar esto después disponible, así que ahí
ahí va a quedar a disposición. Bueno, algo que a mí me interesa mucho destacar, ¿ya? Es que nuestra vida fetal o los problemas que se dan durante la gestación tienen un impacto, pueden tener un impacto inmediato en el desarrollo del feto y en alteraciones que se pueden dar durante el parto o el periodo postnatal temprano. Pero hay que considerar de que todo lo que nos ocurra durante nuestra vida fetal puede tener un impacto en nuestra vida posterior, ¿ya? Y actualmente se sabe y hay una relación bien establecida entre problemas que se dan durante nuestra vida fetal y mayor incidencia de desarrollar enfermedades crónicas una vez que somos adultos o somos ancianos, ¿ya? Y existe bastante evidencia clínica y científica que muestra que los problemas durante el embarazo, es decir, el desarrollo de patologías como la hipertensión, la diabetes gestacional, la preeclampsia o el nacer, por ejemplo, de partos prematuros, puede tener o puede generar una mayor incidencia de enfermedades posteriores, sobre todo de enfermedades crónicas no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, es decir, el infarto, aterosclerosis, infarto cardíaco, infarto cerebrovascular, etcétera, o problemas, enfermedades cardiometabólicas como la obesidad o la diabetes mellitus tipo 2, e incluso se han asociado las alteraciones durante la vida fetal con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener especial cuidado en cuanto a que la vida fetal se desarrolle de la mejor manera posible para también propender a tener menos probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedades una vez siendo adulto. Por lo tanto, si le sumamos además ahora las posibles afecciones que puedan generarse por el coronavirus, ¿ya? Lo que podemos tener es que las pacientes que generen COVID-19 durante la gestación, su recién nacido podrían generar alteraciones neonatales tempranas o mayor incidencia de patología en su vida posterior. Por lo tanto, hay que cuidar que efectivamente el menor porcentaje posible de mujeres embarazadas se infecten, ¿ya? Con SARS-CoV-2 para evitar también de que estos problemas se repercutan en la vida posterior, ¿ya? De estos individuos. ¿Mm? Obviamente, los efectos que puede tener este virus en la vida temprana, neonatal o en la infancia o en la vida posterior de las personas es algo que tiene que seguir siendo estudiado, ya porque al ser un virus nuevo tenemos muy poca información, ¿ya? Sobre lo que puede ocurrir posteriormente, ¿ya? Pero podemos adelantar, como ya les decía, que sabemos ya por múltiples estudios de que lo que nos afecte durante nuestra vida fetal puede tener una repercusión, ¿ya? Posteriormente. Entonces, bueno, y la segunda pregunta, ¿ya? Es cómo afecta este virus a los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y esto hay que destacarlo porque en un principio se dijo mucho de que los niños y las niñas no desarrollaban cuadros complicados de COVID-19, lo cual puede seguir siendo cierto, pero cuando estamos tratando de comunicar ciertas cosas en contexto de crisis, lo importante es ser bien preciso en cuanto a decir de que efectivamente hay antecedentes de que los niños y las niñas pueden desarrollar COVID-19 en cuadros severos, ya incluso que lo puede llevar a la muerte, eh, aun cuando ya pueda eso en proporción ser menor que lo que le ocurra a personas adultas, ¿ya? Pero existen antecedentes, ya, y por ejemplo yo pongo esta eh, portada de un diario de hace un par de días donde se muestra que efectivamente en Chile ya hay reportes de 8 niños menores de 1 año que han fallecido por COVID-19, lo cual es sumamente lamentable. Eh, y probablemente este número puede aumentar si es que el virus se sigue propagando en nuestra población, ¿ya? Y esto nos lleva a la preocupación en nuestro país, ya porque estudios europeos, por ejemplo, que han sido recientemente publicados y que yo les voy a mostrar a continuación, no reportan fallecimientos en lactantes, ya reportan fallecimientos en niños mayores que pueden desarrollar cuadros severos de la enfermedad, pero no en lactantes.
Falta obviamente que se levante más información, ya, pero el hecho de constatar esto en nuestra población ya nos tiene que llamar especialmente a la alerta en cuanto a que los lactantes, especialmente que se pueden infectar con COVID-19, pueden desarrollar cuadros complicados, sobre todo si estos recién nacidos nacen de gestaciones con algún tipo de complicación, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Este es el estudio que yo les decía, publicado ayer, de hecho, en la revista Lancet, que es un estudio multicéntrico, el estudio más grande que donde se ha reportado o se ha recopilado información de lo que ocurre con niños afectados por COVID-19, ¿ya? Es un estudio en 25 ya, ciudades o países europeos, ya, donde se pudo recopilar la información de qué es lo que ocurre cuando esta enfermedad se manifiesta en niños. Y lo que se puede concluir de este trabajo es que se dice que en general los niños y niñas desarrollan COVID-19 de forma moderada. Ya, eso es positivo, obviamente, pero hay que tener en cuenta de que un porcentaje no menor de un 8% desarrolla cuadros severos que requieren UCI y ventilación mecánica. El desenlace fatal, es decir, la muerte, es raro. Ya en este estudio se consignaron 4 muertes de niños de entre 582 casos reportados, eso quiere decir un 0,7%. ¿Ya? Si consideramos que en la población en general la muerte asociada al COVID anda por un 1%, ya podríamos decir que es un poco menor, ya, la probabilidad de desenlace fatal en niños y niñas. Pero sí hay que decir que en este estudio los cuadros, las muertes que se registraron fueron en niños mayores de 10 años. Ya como les decía, el hecho de encontrar lactantes fallecidos en Chile es algo que nos tiene que llamar profundamente a la preocupación. ¿Ya? Obviamente se necesita determinar más información. ¿Ya? Y en este gráfico que se muestra acá, yo simplemente quería destacar que aquí se muestran estos puntitos, son todos los casos reportados de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Con COVID-19 que fueron admitidos en UCI, ¿ya? Y lo que se destaca acá en este gráfico es que parece ser mucho más severo el cuadro, o puede haber más severidad de cuadros de COVID cuando los niños son menores de un año, es decir, en lactantes, ¿ya? O cuando son mayores de 10, ¿ya? Donde tenemos más casos acá reportados entre 10 y los 14 años. ¿Mm? Entonces hay que tener cuidado, obviamente. Los niños no son tan solo, los niños y las niñas no son tan solamente vectores de la enfermedad, sino que también pueden desarrollar cuadros severos de la patología, ¿ya? Aunque esto sea en menor proporción que las personas adultas. Entonces hay que preocuparse también, obviamente, de evitar de que los niños y las niñas, sobre todo los lactantes, hay que tratar de evitar que se contagien. ¿Ya? Ahora, una cosa es lo que genera el COVID-19 como síndrome respiratorio, ya que puede generar estos cuadros, ¿cierto?, que requieren de ventilación mecánica, pero otra cosa que nos llama la preocupación es que se ha reportado que en niños, niñas y adolescentes parece desarrollarse posterior a la infección con SARS-CoV-2 un cuadro inflamatorio que se le dice enfermedad tipo Kawasaki, ¿ya? Que básicamente es un síndrome hiperinflamatorio en niños que se ha reportado especialmente en centros de pediatría del Reino Unido y en Estados Unidos actualmente, ¿ya? Y que básicamente consiste en un cuadro donde los niños, niñas y adolescentes pueden desarrollar fiebre y proceso inflamatorio en distintos órganos, ¿ya? Hay una inflamación sistémica con aumento de proteínas C reactivas, ¿cierto? Ese es un examen de laboratorio que se hace para determinar si se está cursando con un proceso inflamatorio. Y lo que llama la atención, lo que le llamaba la atención a los pediatras es que estos cuadros se pueden desarrollar en niños y niñas que puedan tener resultados positivos de SARS-CoV-2 o que incluso no tengan resultados positivos de SARS-CoV-2, pero hayan estado en contacto con alguien con COVID-19, ¿ya? Y este cuadro, este proceso inflamatorio se podría dar incluso semanas después de que se genere la infección original, es decir, que podríamos tener niños y niñas que desarrollen este cuadro inflamatorio incluso siendo asintomáticos de COVID-19. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con que en nuestra población puedan empezar a aparecer también estos cuadros de síndrome inflamatorio, ¿ya? Que si bien se ha reportado de que podrían no ser, o la mortalidad asociada a esto
no es tan significativa, de todas maneras genera obviamente una necesidad de atención médica importante y un malestar, obviamente que no queremos que ocurra en nuestros niños y niñas. ¿Ya? Entonces lo que se sabe, ¿ya? De este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es que es una afección que afectaría a distintas partes del cuerpo que se pueden inflamar, y esto puede incluir el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro. Ahí sería muy complicado, ¿cierto? La piel u otro órgano. No se sabe mucho qué es lo que causa este síndrome. Se han asociado a lo que se llama la tormenta de citoquinas, que puede generarse por la reacción del sistema inmunológico ante la presencia del virus, ¿ya? Pero todavía no hay certeza de eso. Parece ser que muchos niños con el síndrome tuvieron COVID-19 o han estado cerca de alguien con COVID-19. Por eso se ha asociado este síndrome inflamatorio a la presencia del virus, ¿ya? Puede ser grave, incluso mortal, ¿ya? Pero hay que también saber que la mayoría de los niños a quienes se les ha diagnosticado esta afección han mejorado con la atención médica. Lo pueden pasar muy mal, obviamente, por eso hay que tener cuidado de que no ocurra, ¿ya? Pero pueden recuperarse en su gran mayoría. De todas maneras, se han reportado muertes asociadas a este síndrome hiperinflamatorio. Ahora, en resumen, entonces, podemos decir de que las mujeres embarazadas son un grupo vulnerable a la infección por SARS-CoV-2, en especial si tienen comorbilidades, es decir, en especial si las embarazadas cursan su gestación con obesidad, eh, si son muy mayores, si tienen hipertensión o si tienen diabetes gestacional. En esos casos hay que tener especial cuidado de lo que ocurra si es que se llegan a infectar con el virus. El virus podría afectar la función de la placenta. Las repercusiones de eso todavía están en estudio, pero al parecer el virus podría tener un efecto a nivel placentario. Al parecer de la placenta no pasaría hacia el feto, ¿ya? Es decir, al menos podríamos decir de que los reportes muestran de que no habría transmisión vertical del virus desde la madre hacia el feto a través de la placenta. Se requieren obviamente mayor cantidad de estudios para determinar efectos del parto y de la vida posterior del recién nacido. Por lo tanto, nosotros mismos, junto con otros colegas en la universidad y en las redes que tenemos de investigación, queremos también poder determinar efectivamente cuáles pueden ser los efectos, ya que tiene este virus en el desarrollo de la gestación y en la vida posterior de los recién nacidos. Hay que tener en consideración que los niños y las niñas pueden desarrollar cuadros severos de COVID-19, ¿ya? Y que hay un riesgo en estos niños y niñas y en los adolescentes también de desarrollar un síndrome hiperinflamatorio, ¿ya? Aun cuando sean asintomáticos de COVID-19, ¿ya? Es decir, hay que evitar de todas maneras que los niños, las niñas y los adolescentes se contagien con el virus, porque además de poder transmitirlo, pueden desarrollar cuadros severos y pueden generar este problema inflamatorio que es de difícil tratamiento. Ya se puede mejorar, pero obviamente va a ser difícil de tratar. Y finalmente yo quería también señalar, además de la evidencia científica, lo que se puede rescatar de lo que comentan los mismos personal de los centros de salud, ¿ya? Por ejemplo, apareció en la revista de Clinic este reporte de una matrona del Hospital Luis Tinné, donde confirma lo que se podría saber de estudios relacionados en otros lados, en el sentido de que hay un alto porcentaje de mujeres gestantes de que tienen el virus, y un alto porcentaje de estas mujeres son asintomáticas para el COVID-19, ¿ya? Por lo tanto, hay que poner atención en este grupo en particular y tratar de evitar de todas maneras de que las mujeres embarazadas se expongan a la presencia del virus, ¿ya? Porque hay un alto porcentaje que lo está contrayendo y que está siendo asintomática, y probablemente tenemos que ver lo que ocurra ya con la evolución de esto, pero puede ser de que posteriormente podamos asociar problemas del embarazo y la gestación, como el parto prematuro, por ejemplo, a la presencia del virus, ya, aunque sean asintomáticas. Y lo otro que señala esta matrona ya es que tuvieron reuniones, dice, a final de febrero sobre la llegada del virus y sobre las medidas a tomar, pero todo quedó chico, ya como dice ella. Es decir, todo lo que se pudo prever ya actualmente se está viendo sobrepasado por la rápida propagación o la propagación extensa que ha tenido el virus en la población, ya, y eso también nos llama a preocuparnos de lo que ocurra con la población de las mujeres en gestación, ya.
La misma matrona señala de que la medida de protección, por las medidas de protección, el parto pasó de durar a 1 a 3 horas y que las mujeres están solas sin acompañante, ¿ya? La matrona cuenta de que al principio podían estar acompañadas, pero tuvieron que suspender ese acompañamiento por la sospecha de que los padres pudieran también ser positivos para el virus, ¿ya? Entonces esto nos muestra otra dimensión de lo que puede generar el virus en cuanto a la complicación de la atención del parto. Primero, que la atención del parto mismo o el trabajo de parto pueda prolongarse. El trabajo del personal de salud obviamente se ve más dificultado por tener que tomar todas las precauciones necesarias para evitar los contagios. Y otros son problemas también asociados a la falta de compañía que se puede dar en las mujeres en gestación, que hay que tener en cuenta. Es decir, el impacto de la pandemia ya no tan solo tiene que ver con el efecto directo que pueda tener el virus sobre la placenta o sobre el desarrollo del feto, sino también todo lo anexo que se acompaña al trabajo de parto y también a los primeros periodos de contacto entre la madre y el recién nacido. Y bueno, y otro también, o críticas hacia la labor gubernamental y particularmente del MinSal, es el retraso en la generación de protocolos para la atención correcta del parto y de la madre y el recién nacido en el contexto de COVID-19, ¿ya? Hay que destacar, sí, que los personales, los equipos médicos de salud, en los servicios de ginecología y obstetricia rápidamente fueron desarrollando estrategias para tratar de manera adecuada a las embarazadas que pudieran llegar siendo positivas de COVID-19, ya, pero hubo un retraso significativo en la estrategia del MinSal en cuanto a generar protocolos eh, que aclararan ya de qué manera se tenían que tratar las mujeres gestantes positivas para COVID-19. Y recién ayer, de hecho, ya se publicó efectivamente el protocolo detallado del MinSal, ya positivamente se logró publicar eso, ya, pero efectivamente hubo un retraso en cuanto a considerar o preocuparse de manera adecuada de esta pandemia en el contexto de la atención de la mujer embarazada. Entonces, finalmente, algunos mensajes, ¿ya? Primero, hay que decirlo, ya que la estrategia del gobierno no ha sido la adecuada. Se ha dicho de varias maneras, ¿cierto?, de que hay que cambiar esta estrategia, que hay que tratar de que las cuarentenas sean efectivas, ¿ya? Entonces el mensaje, si hay alguien del gobierno que vea esto, ojalá le llegue el mensaje de que hay que escuchar, ¿no? Básicamente lo que han dicho los expertos y las expertas en múltiples cartas, foros, discusiones, columnas, etcétera, y estudios. Ya han aparecido muchos estudios de proyección de lo que podría ocurrir, pero urge que haya un cambio de estrategia para frenar, ya, dentro de lo posible, de que la propagación se siga extendiendo. Y entre otras cosas, hay que dar la protección necesaria para que las mujeres, en este caso las mujeres en gestación en particular, puedan desarrollar la cuarentena de manera efectiva. ¿Ya? También hay que ocuparse de lo que ocurre posterior al nacimiento, por eso la extensión del postnatal de emergencia, ¿ya? Es algo necesario. Hay también una propuesta de renta básica de emergencia para jefes de hogar. Todo eso está dentro del marco de una agenda de género que se ha propuesto en el Parlamento, particularmente llevado adelante por la diputada Gael Yeomans y también apoyado por otra parlamentaria de manera transversal, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Hay una agenda de género que se propone para disminuir el impacto, ¿ya?, del COVID-19, sobre todo en las mujeres, ya sea gestantes o que están en etapa de crianza sobre todo, ¿ya? Porque lo que se necesita ya es básicamente que las cuarentenas puedan ser efectivas, ¿ya? Y para eso se necesita obviamente un apoyo social para la vida digna y considerar la vida fetal, ¿ya?, y el periodo de nacimiento como una etapa muy relevante para que nuestra vida posterior se dé de la mejor manera. Y en este contexto de pandemia ya tenemos que tener especial cuidado en que la vida que la vida inútil o que la vida fetal se dé de la mejor manera posible, y eso involucra obviamente tratar de impedir, ¿ya?, por todas las formas posibles de que se produzca la infección con SARS-CoV-2 en este contexto, ¿ya? Ahora, lo positivo, a pesar de que las estrategias gubernamentales no sean las adecuadas, lo positivo es que existe solidaridad, apoyo mutuo, redes de apoyo entre las personas, entre las familias, la comunidad. Aquí tiene un rol muy importante porque lo que se necesita efectivamente en el contexto de
el embarazo y el puerperio, es decir, el cuidado de la madre y el recién nacido posterior al nacimiento. Lo que se necesita es que se generen redes de apoyo suficientes para evitar de que las mujeres en gestación puedan verse expuestas al contagio y tratar de evitar también de que durante el periodo neonatal, es decir, los recién nacidos, eh, se vean expuestos también a un posible contagio ya por estar en contacto, por ejemplo, con personas contagiadas. Entonces se necesita una red de apoyo que sabemos que se está generando en la población ya para evitar y tratar de impedir de la mejor manera posible ya de que el virus afecte a este periodo tan particular ya de nuestra vida. Bueno, finalmente le tengo que dejar acá una invitación a que visiten el Instagram del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Concepción, porque ahí está a disposición de toda la población consulta ginecológica, ya que pueden hacerse a través de correo electrónico o por contacto directamente a través del Instagram, ya sea para consulta ginecológica, consulta de embarazado, de salud en general femenina. Ahí están los médicos y las médicas residentes de ginecología de la universidad atentos y atentas a los contactos para poder apoyar a las mujeres ya, que tengan dudas ya, en cuanto al desarrollo de su gestación u otras consultas de tipo ginecobstétrica. ¿Ya? Y finalmente, agradecer ya, a todos quienes participaron de esta sesión. Este es nuestro laboratorio de investigación materno-fetal, que es parte del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, y ahí luego ya pueden visitar todas nuestras redes sociales, si es que quieren seguir ya, todo lo que nosotros hacemos, ya, y estamos constantemente publicando ahí algunas cosas relacionadas con COVID y también relacionadas con las investigaciones que desarrollamos en cuanto al estudio ya de la gestación humana y las patologías asociadas a la gestación humana. Eso es, decía ahí.